Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 3 de enero. Estamos saliendo, por supuesto, en vivo y en directo a las 9:00 de la noche por el aire libre de Mega TV. Ha venido mucha gente hoy al estudio, gracias a todos, bienvenidos. Hoy voy a conversar con un muy inteligente, muy agudo académico y analista político venezolano, Luis Eduardo González del Castillo. No se pierdan a Luis González del Castillo. Vamos a repasar, por supuesto, la quemante actualidad de su país de origen, Venezuela, y cómo eso se desborda y contamina a toda la región. Contamina y compromete a toda la región. No se pierdan a Luis González del Castillo en un momentito. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. El gobierno de Estados Unidos está cerrado, así como lo oyen, está cerrado. Hace 13 días y seguimos contando. Ahora, no se alarmen, van a llegar los cheques de seguridad social, sí. Medicare, Medicaid siguen funcionando, sí. Pero hay parques de atracciones y hay museos que están cerrados. Hay un número importante de empleados públicos que no están asistiendo a sus trabajos y que no saben si van a cobrar tardíamente sus salarios. Y el nudo, el corazón del conflicto es que Trump quiere que el Congreso, ahora dominado al menos en la Cámara de Representantes por la oposición demócrata, le dé los miles de millones de dólares que él quiere, necesita para edificar el muro que prometió. Entonces, los representantes demócratas no le quieren dar a Trump el dinero que él exige y en represalia, y como no se ponen de acuerdo, él se planta. El gobierno de Estados Unidos sigue cerrado y Donald Trump sigue sin su muro. Ni que ahora los demócratas se hayan estrenado con mayoría en el Congreso, ni las últimas reuniones de este jueves han servido para que Trump dé su brazo a torcer. Los demócratas acusan a Trump de mantener al país secuestrado debido a su empecinamiento con el muro, mientras Estados Unidos cumple 2 semanas de parálisis administrativa. Agencias de 10 departamentos, así como museos y decenas de parques nacionales, siguen cerrados. Alrededor de 800.000 trabajadores federales continúan sin hacer nada y no cobrarán su sueldo hasta que no se apruebe un nuevo presupuesto. Yo no sé si es tan malo que el gobierno cierre, ¿no? En el mundo ideal, yo que soy un idealista y un anarquista, un lobo estepario, en el mundo ideal deberíamos prescindir de toda forma de gobierno, ¿no? Y sobre todo deberíamos prescindir de toda forma de pagar impuestos, ¿eh? Porque los gobiernos nos esquilman, nos despluman, nos meten la mano en el bolsillo y nos sacan la cuarta parte, la tercera parte, la mitad de lo que hemos ganado. Nos prometen que a cambio nos van a dar buenas carreteras, buenos hospitales, buenas escuelas, buena seguridad. ¿Cumplen? No, raramente. Entonces, la noticia buena, porque claro, uno dice cerró el gobierno, es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. La noticia buena es que ha cerrado también la Oficina de Recaudación de Impuestos, el IRS. Esto me parece fantástico, que no la reabran nunca, que permanezca cerrada y que nos dejen en paz los odiosos recaudadores de impuestos. Pero yo creo que a la larga esta promesa de voy a levantar un muro va a quedar en un muro retórico y me parece que Trump no le van a dar el dinero para erguir el muro de la discordia. Trump está dispuesto a mantener el cierre de la administración de Estados Unidos el tiempo que haga falta. El presidente estadounidense pretende presionar con esta medida a los demócratas para poder aprobar una financiación adicional de 5.600 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. Les culpa de la parálisis gubernamental por negarse a financiar la seguridad fronteriza en su lucha contra la inmigración ilegal. Los republicanos todavía tienen el control del Senado, pero necesitan los votos demócratas para aprobar cualquier ley de presupuesto en la Cámara Alta. En su primera reunión de gabinete del año, Trump también defendió la decisión de retirar sus tropas de Siria y se mostró dispuesto a mantener una segunda reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. A mí a veces me dicen en los aeropuertos, no le pegues tan duro a Trump. Yo no sé si le pego tan duro, ¿no? No tengo ninguna animosidad, ninguna
ningún rencor contra él. No creo que podría hacer más con respecto a Cuba y Venezuela y Nicaragua. Creo que podría hacer mucho más, pero no está, desgraciadamente, la América Latina secuestrada por matones, no está entre sus prioridades. ¿A Trump le gusta despedir gente? Sí, le encanta. Es una pasión para él. Lo hace mucho antes de ser presidente, ¿recuerdan, no? Lo hacía en el programa de televisión. Es decir, hay un fuego incombustible que se enciende en Trump cada vez que dice "You are fired". Le encanta hacerlo. Y lo sigue haciendo con los miembros de su gabinete. Entonces, es un peligro entrar a trabajar con él porque tarde o temprano, te va a echar. Y cuando te echa, como ha despedido fulminantemente ahora al que era jefe del Pentágono, el general Mattis, la verdad, no habla muy bien de ti. O sea, cuando te despide, se permite castigarte con el látigo cizañero de su autoridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que en esencia había despedido al exsecretario de Defensa Jim Mattis, quien dejó su cargo el 31 de diciembre. El ex jefe del Pentágono anunció que había renunciado voluntariamente tras desacuerdos con el mandatario estadounidense. Pero el general Mattis estaba muy emocionado. ¿Pero qué ha hecho por mí? ¿Cómo lo ha hecho en Afganistán? No muy bien, no muy bien. No estoy contento con lo que ha hecho en Afganistán. Yo no debería estar feliz, pero él estaba muy contento. Estaba muy agradecido cuando le conseguí 700,000 millones y al año siguiente 716,000 millones. Le deseo lo mejor. Espero que le vaya bien, pero como saben, el presidente Obama lo despidió y en esencia yo también. Yo también lo despedí. Es un personaje, no es un presidente, es un emperador, ¿no? Y tiene unos aires imperiales, regios, alucinantes. Ahora bien, si a mí Trump me llamara y me ofreciera un puesto, cualquier puesto público, yo lo aceptaría. Porque tarde o temprano se va a deshacer de ti de mala manera. Esto me parece que está en su ADN, ¿no? Ha reemplazado a Mattis, el segundo a cargo en el Pentágono. Trump dice que quiere irse del todo de Siria. Los militares no querían irse de Siria. La guerra de Siria estaba perdida. Yo en esto sí creo que Trump acierta, en retirar las tropas de Siria. Patrick Shanahan, que fuera el segundo de Mattis, quedó al frente de la cartera. Mattis anunció su renuncia luego de que Trump decidiera de manera sorpresiva el retiro total de las tropas estadounidenses de Siria. Siria se perdió hace mucho tiempo. Además de eso, estamos hablando de arena y muerte. De eso estamos hablando. No estamos hablando de vastas riquezas. Estamos hablando de arena y muerte. Arena y muerte. Suena bien esa frase, ¿no? Una frase taurina y poética. Arena y muerte. Parece el título de una novela, la historia de un torero. Arena y muerte, sí, arena y muerte en Afganistán, arena y muerte en Irak, arena y muerte en Siria. Conviene meterse allí, países ingobernables, países divididos por odios, por guerras civiles, por rencillas religiosas. Nadie odia más a un musulmán sunita que un musulmán chiita. Es así, es así. Entonces tenemos que meternos allí. Yo digo que no. Yo digo que esa parte del mundo no está en la zona, en la esfera de influencia de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos ha mandado tropas a Irak, a Afganistán, a Siria, tratando de derribar, a veces infructuosamente como en Siria, una dictadura, ¿por qué no lo hace aquí, cerquita, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela? Acá es donde debería intervenir Estados Unidos. Acá sí, acá le corresponde. Pero este deber moral lo elude, silbando, mirando a otra parte. Y es una pena. Es una pena porque las potencias tienen vecindarios, ¿no? Putin en Crimea, en Ucrania, hace lo que quiere y nadie puede contestarle. Los chinos ahora se van a tragar Taiwán y han dicho que están dispuestos a usar la fuerza militar. Tarde o temprano se van a fagocitar Taiwán. ¿Cómo permite Estados Unidos que la isla de Cuba, que está a un paso, literalmente a un paso, sea gobernada por una banda de matones comunistas? Esto tendría que acabar.
El 1 de enero Cuba ha cumplido 60 años de dictadura comunista. Es un escándalo y es una vergüenza y es un bochorno. Alguien tendría que hacer algo al respecto. Pero si en la Casa Blanca deciden no hacer nada, el resto de la América que habla en español o en portugués silba también despreocupadamente. Bueno, se ha instalado hoy en el Congreso de Estados Unidos, hay unos nuevos senadores, hay unos nuevos representantes. No está María Elvira, es una pena. Yo lo siento por ella. Me hubiera encantado que estuviera hoy María Elvira ahí posesionándose en su escaño como representante. Bueno, y entonces los demócratas han capturado la Cámara de Representantes y Mitt Romney se ha instalado como senador junior del estado de Utah, donde él vive, él es mormón, ¿no? Y dicen los que saben que Romney va a hacer todo lo posible para torpedear la candidatura presidencial de Trump en 2 años y para lanzar la suya propia bajo el paraguas del Partido Republicano. I look forward to working with Republicans and with Democrats, working with the President and members of the House and the Senate. We'll have some differences, and I expect that each senator and each representative will express their own views as they think best. But I'm not worried about what other people think about what I have to say. I just want to hear what they have to say about their priorities and their perspectives. Es mormón y es un buen mormón, trabaja mucho, no toma alcohol, no es infiel a su esposa, ahorra, se levanta temprano, es todo lo contrario de Trump, ¿no? Es caballeroso, es serio, es confiable. No es un señor que te despediría con acrimonia, diciendo cosas desdeñosas de ti. No, es un señor honorable a la antigua, pero tuvo su oportunidad de ser presidente y no lo consiguió. Y esto es algo que, por supuesto, Trump le enrostra permanentemente y tienen una relación tensa, crispada, ¿no? Cuando Trump ganó, lo invitó a cenar a un restaurante en Nueva York, se dijo que Trump le iba a ofrecer la Secretaría de Estado. Trump no lo quiso dignificar de esta manera. O sea, son rivales, ¿no? Y Mitt Romney dice que él no va a callar sus discrepancias con Trump, pero que las va a ventilar o expresar o articular de una manera siempre respetuosa. Esto no va a ser correspondido por el presidente, desde luego, ¿no? If the president were to say things that were divisive of a significant nature, that I'd call him out on that. And I have, by the way, with regards to Charlottesville, attacks on the media, the Roy Moore endorsement, the Khashoggi approach. I've continued to point out places where we're different, and that's the great nature of this representative democracy. Gran pregunta de cara a las presidenciales de 2020, y parece muy lejana la fecha, pero no lo está. La gran pregunta es, ¿el Partido Republicano continuará apoyando a Sir Trump? ¿O el Partido Republicano se divorciará del presidente en funciones? Y entonces habrá un candidato demócrata, no sé quién será, Biden o Sanders o la senadora Warren o Bloomberg, no lo sé. Habrá un candidato demócrata, estará el señor Trump, y habrá un candidato republicano. Si eso fuera, evidentemente, si la derecha se dividiese, jugaría muy a favor del Partido Demócrata, pero todo está por verse, ¿no? Hay una parte sustancial del Partido Republicano que todavía apoya al presidente, pero hay también una facción disidente y Trump pertenece a esta, Romney pertenece a esta última, ¿no? A una facción disidente, crítica, renuente a avalar todo lo que hace el presidente. Bueno, entre tanto el presidente, muy a su estilo, dice que a él le gusta que en Europa no lo quieran. Le gusta ser impopular en Europa. Él dice, si no me quieren los europeos es porque estoy haciendo las cosas bien. When I speak up, I mean, that's why I got elected. Issues like that, issues like the border. And it would be so easy not to do anything. When they say I'm not popular in Europe, I shouldn't be popular in Europe. Bueno, yo en esto procuro tener una mirada desapasionada, quiero decir racional. Mucha de la gente que votó por Trump, si las elecciones fueran mañana, votarían por él nuevamente. Es decir, su base sólida, su núcleo duro, sus fanáticos irreductibles están con él todavía, están con él todavía. Por consiguiente, al margen de mis simpatías o fobias, al margen de mis preferencias o aversiones,
Trump puede ser reelegido, por supuesto que puede ser reelegido. Este es un país que tiene una larga tradición de reelegir al presidente en funciones y quienes votaron por él, muchísimos de ellos lo acompañan todavía, ¿no? Y les gusta que Trump tenga este tono desafiante, insolente, provocador, ¿ah? Que se pelee con los chinos, que se pelee con los alemanes, con los franceses. Ahora, ¿esto es bueno para la economía de Estados Unidos? Esta es una pregunta ardua, ¿eh? Los dueños de Apple hoy, que ha bajado 10% casi en la bolsa, que se ha desplomado la acción por malísimas ventas en la China, dirían no. Lo que está haciendo Trump no es bueno para la economía de Estados Unidos y se va a sentir poderosamente este año 2019. Porque lo que le ha pasado a Apple hoy, cuya acción ha bajado casi 10% un solo día, es muy probable que les pase a muchas otras compañías de Estados Unidos cuyas ventas en China, como consecuencia de la guerra comercial, van a declinar ostensiblemente. Y entonces, esta guerra comercial es buena para la imagen política de Trump, ¿no? Porque parece el sheriff que saca la pistola y dispara y se hace respetar. Pero para los que comercian con China, para los que venden en China, buena no va a ser. Para los que fabrican cosas en China que luego quieren vender acá, tampoco va a ser buena. De manera que esta es una guerra que va a lastrar el comercio global y que puede enfriar la economía de los Estados Unidos. Después de una larguísima racha alcista, la segunda más prolongada en la historia de este país, que comenzó casi con Obama, en marzo de 2009, ¿ah? Y que llegó a su pico más alto en septiembre del año pasado, septiembre del 18. De septiembre para acá, la cosa, como en el tango, ha sido cuesta abajo en la rodada. Para que tengan una idea, ¿no? Para que tengan una idea. La acción de Amazon, por ejemplo, en septiembre estaba a 2.000, ahora está en 1.500, pero cayó a 1.300 y pico. La acción, el valor de Apple, que hace 4 meses era más de $1 trillón, ahora son 600 y pico billones. O sea, ha perdido 1/3 del valor Apple en menos de medio año. O sea, los pronósticos para este año, si ustedes me preguntasen, Baileys, ¿compro acciones en la bolsa? No. ¿Compro bonos? No. ¿Compro un apartamento y lo alquilo? Esto ya es menos riesgoso, pero mi consejo sería tampoco. Y entonces, ¿qué hago con mi plata? Nada, déjala. A veces la mejor inversión es no hacer ninguna. Cash is king. Si tienes algo de dinero en efectivo, no importa que no te esté rindiendo. He visto a mucha gente perder dinero solo porque quería tener más. Tú tienes 10, quieres tener 13, arriesga los 10 y luego pasas de tener 10 a tener 4. O sea que a veces es mejor tener 10 y seguir teniendo 10. No sé si me explico. Bueno, dicho todo eso, yo además soy particularmente sombrío con respecto a la economía global y de Estados Unidos este año. Particularmente sombrío. En el lenguaje de la bolsa se dice el mercado de los toros, el bull market, cuando todo va para arriba, cuando los inversionistas están ganando. Pero es que han ganado casi 10 años consecutivos, de marzo del 9, ahora que estamos en enero del 19. Han ganado demasiado. Ha sido una temporada de toros muy larga y ahora viene la temporada de los osos, el bear market, que es cuando todo se enfría, cuando los precios inflados de las acciones se volatilizan, se difuminan y caen. De manera que por algo la gente está vendiendo, ¿no? Por algo. Las acciones caen cuando la gente vende. ¿Por qué vende la gente? Porque la expectativa es que van a seguir bajando, ¿no? Bueno, publicidad, luego vamos a seguir repasando la actualidad. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Hay muchísima gente aquí en el estudio, gente que ha venido de Venezuela, de Nicaragua, de Charlotte, en Carolina del Norte, de Ottawa, en Canadá, de todas partes, de todas partes. Nos sentimos verdaderamente complacidos y honrados, porque el programa llega a los lugares más improbables, ¿no? Gracias, no a los méritos de quienes hacemos el programa, sino a las maravillas tecnológicas de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, dicho eso, y a la espera de conversar con Luis González del Castillo, académico, analista político venezolano. Como ustedes saben, anteayer, el 1 de enero, cosa rarísima, los brasileños instalan un nuevo gobierno el 1 de enero,
juró Bolsonaro. Bolsonaro ha instalado a 7 militares en su gabinete, hay 2 mujeres. El ministro de Economía, a mí me da confianza, Guedes, es un liberal, es un hombre razonable, entiende que hay que privatizar, entiende que hay que reducir la grasa burocrática del Estado, entiende que el festín corrupto del Partido de los Trabajadores, del socialismo, del comunismo, todo eso se terminó. Esa fiesta se acabó y ahora toca la resaca, hay que pagar el costo oneroso de la fiesta. Bueno, el canciller de Brasil se llama Ernesto Araújo y es un trumpista declarado. Es un admirador, es un fanático de Trump y es el canciller de Brasil, nada menos. ¿Eso es bueno? Yo digo que sí, yo digo que es bueno. A mí me parece que es fundamental que Estados Unidos tenga aliados poderosos en la región. Y antes, Itamaraty, la Cancillería brasileña, era aliada de ¿quiénes? De La Habana, de Caracas, de Managua, de La Paz, de Quito, capitales todas gobernadas antaño por matones comunistas. O sea que los tiempos han cambiado y esto es bueno. Ernesto Araújo se convirtió el miércoles en el nuevo canciller de Brasil. En su primer discurso dejó claro que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro significará un punto y aparte en la tradicional diplomacia de la principal potencia latinoamericana. Cuando yo era niño y adolescente había mucha gente diciendo, el mundo camina inexorablemente hacia el socialismo, pero no caminó. No caminó porque alguien lo detuvo. Hoy escuchamos que el avance de la globalización es irreversible, pero no es irreversible. Vamos a luchar para revertir la globalización y llevarla de vuelta a su punto de partida. Bueno, es interesante, ¿no? Desde el punto de vista ideológico lo que él plantea, ¿no? Él dice que el mundo no caminó al socialismo ni al comunismo, y es verdad, porque esos modelos se probaron fracasados, pero principalmente enemigos de la libertad. El mundo va a la libertad, yo creo eso, a la libertad personal, individual, a que las mujeres tengan más libertades, a que las minorías tengan más libertades, a que los individuos gobernemos nuestras vidas díscolas del modo más libre posible. A eso va el mundo, ¿no? Ahora, la globalización, yo estoy a favor de ella. Yo estoy a favor. A mí no me molesta que el telefonito iPhone lo hagan en China. Si me va a costar $700 hecho en China y $1.200 hecho en Detroit, prefiero que lo hagan en China, ¿no? Pero hay gente que cree que eso no es conveniente, que la globalización daña a la industria local, que hay que volver al proteccionismo, y entonces que los brasileños van a tener que comprar cosas hechas en Brasil. Ahora, si esas cosas están mal hechas, o si son caras, no importa. El consumidor tiene que comprar cosas hechas en su país porque es una forma de amar al país, de ser nacionalista. Entonces me compro un coche, un automóvil brasileño. Después se va a averiar, el precio no corresponde a la calidad del producto, bueno. Entonces yo creo que ir contra la globalización es ir contra la libertad del consumidor. Deje usted que el consumidor elija, que el consumidor libremente elija, escoja. El Estado no tiene que elegir por nosotros, ¿verdad? Esto lo hemos visto mucho en América Latina, mucho. Cuando se cierra el mercado, por ejemplo, en Argentina. Argentina es un país cerrado a la modernidad y a la globalización. Usted llega a Buenos Aires, quiere tomar un Uber, no se puede tomar un Uber. Usted quiere comprar un libro en Amazon, no se puede comprar un libro en Amazon. Usted quiere comprar un iPhone, es casi imposible comprar un iPhone. Además, si se lo compra, a los 3 días se lo van a robar. Entonces, ¿hay una industria local competitiva? O sea, ¿tomar un taxi a la antigua en Buenos Aires es mejor que tomar un Uber? No, es mucho peor. Es mucho peor. Ahora, el sindicato de taxistas va a decir, no, que no venga Uber, ¿no? ¡Viva la patria! Nosotros primero. Sí, bueno, gana el sindicato de taxistas y perdemos todos los consumidores. De manera que el consumidor libremente tiene que elegir si toma el taxi amarillo con negro, viejo, pestilente, ¿no? O si toma el Uber, que cada uno decida, pero que no decida el sindicato de taxis por nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando Macri dice, yo soy un gobierno, no hay otra alternativa a mi gobierno, no hay otro camino a mi gobierno, es la ruta que nosotros hemos trazado o ninguna otra. No, no es así, no es así. Me parece que hay otras alternativas que no se han explorado. Bueno, Brasil, nuevas medidas, privatizaciones de puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Yo saludo todo eso.
y colocó a las organizaciones internacionales y las ONG bajo supervisión del gobierno. Las organizaciones criticaron la decisión, afirmando que pone en riesgo los derechos originales de los pueblos indígenas y el futuro de las áreas protegidas. Yo estoy a favor de privatizar todo, absolutamente todo. Estoy a favor de privatizar el subsuelo. Usted compra 10 hectáreas y si debajo de esas 10 hectáreas hay una mina de oro, eso es de usted. Estoy a favor de privatizar el mar. Sí. ¿Usted quiere comprar una playa? Compra una playa. Sí. Estoy a favor de privatizar el aire incluso. Pero por eso nadie me va a elegir presidente a mí. Bueno, Colombia. Estuvo en Cartagena Mike Pompeo, un señor que, como yo, pasea muy orondo su barriga. Y aparte de comer, se reunió con el presidente colombiano Duque. Y hablaron de Venezuela. Yo aplaudo que se preocupen por Venezuela, celebro que ambos tengan un compromiso transparente con la causa de la libertad en Venezuela, pero les ruego que aparte de discursos, traten de urdir o tramar o imaginar alguna manera práctica, quiero decir eficaz, de traer el cambio a Venezuela. Solo con palabras no alcanza. El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió el miércoles en Cartagena al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Ambos acordaron unir esfuerzos para aislar diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro. Todos los países que compartimos el valor de la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Pompeo habló también sobre el admirable papel que ha cumplido Colombia en acoger generosamente a los refugiados venezolanos. Bueno, antes de ir a la siguiente pausa publicitaria y conversar con don Luis González del Castillo, que es un brillante académico y analista político venezolano. Maduro ha hecho una aparición rara en la televisión. Yo creo que estas cosas las escribe, o sea, el guión lo escribe la perversa inteligencia cubana del G2, cuyos espías están sembrados hasta debajo de las piedras en Venezuela, son 20 y pico mil. Y ellos le dicen a Maduro cada tanto qué debe grabar, qué debe decir, cómo debe sonreír, de qué manera se debe poner la boina negra, simulando un entusiasmo, fingiendo una alegría que es, por supuesto, todo una impostura y una falsedad, ¿no? Pero Maduro sale jugando al dominó. Yo no sabía que los venezolanos jugaban al dominó. Mucho. Sale jugando al dominó con la señora Delcy la Fea y con su esposa, la madre y tía de narcotraficantes, ¿no? La primera combatienta, le dicen, a la señora Cilia. Yo creo que en realidad no están jugando al dominó, pero es una simulación, ¿no? Y Maduro trata de transmitir algo vacío de contenido, ¿no? Él quiere convencer a la gente de que los tiempos que corren son espléndidos, venturosos, de que todo el mundo está contento en Venezuela. Entonces, esto es como llegar a Disneylandia y que te reciba en la puerta de Disneylandia un espantajo de Stalin, ¿no? Entonces Maduro está vendiendo una felicidad que no existe, es un espantajo falso. Y toda su falsedad, por supuesto, hiere al pueblo noble de Venezuela que sufre por su culpa. Arrancó el 2019. Quiero darle un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Navidades felices, inicio de año feliz. Arrancamos bien. 2019, año de oportunidades, de retos, año
en que Venezuela tiene que crecerse, levantarse y crecerse. Le deseo felicidades al pueblo de Venezuela en el arranque de este año 2019. Y mi saludo a todos los pueblos del mundo, compartiendo aquí, en equipo compartiendo y deseando para Venezuela lo mejor, la mayor de las felicidades. Arrancó el año pues, y vamos a ganar bien. Saludos a todo Venezuela, gracias. Bueno, es ridículo, ¿no? Porque, insisto, procura proyectar o transmitir una felicidad y un dominio de escena, un dominio de las circunstancias, y todo es mentira, todo es mentira. Yo he consultado con mis brujas de confianza y me han dicho, este va a ser un año bueno para Venezuela. ¿Ah? A pesar, sí, ojalá, a pesar de que soy escéptico, me han dicho que Maduro este año se va. Se va del gobierno, no solamente del gobierno, se va de la convivencia entre los humanos. Esto es lo que me han dicho. Si eso ocurre, yo no voy a derramar lágrimas de cocodrilo, ¿no? Ustedes me conocen. El 2010 se fue Kirchner, un infarto en la Patagonia. El 2013 se fue Chávez, un motín, una sedición en los conductos posteriores. Le hicieron una revolución a Chávez, ¿no? Lo atacaron por la espalda, se fue, cada 3 años. El 2016 se fue el repugnante Fidel Castro, cada 3 años. Ya toca, 2019, ¿no es cierto? Así que por mucho que Maduro haga este teatro absurdo de que todo está bien, él sabe, in pectore, que todo no está bien y que los venezolanos de bien, de buena entraña, lo repudian. Bueno, vamos a la publicidad y luego voy a conversar precisamente de esto, de cómo salir de Maduro, ¿no? Cómo salir de Maduro, al margen de lo que me hayan dicho mis brujas y pitonizas. Los primeros días de febrero del 99, van a ser 20 años. Un caudillo golpista, injustamente liberado de prisión, Hugo Chávez, admirador de un déspota cruel, bananero, Fidel Castro, secuestraba un país entero, Venezuela. 20 años después, ese país sigue siendo rehén, ya no de Chávez, pero de sus discípulos y apandillados, que aparte de haberlos saqueado, continúan, por supuesto, vulnerando todos los derechos humanos. Y ha venido hoy un analista muy inteligente, muy lúcido y muy valeroso. Se ha tenido que ir de Venezuela, por supuesto, Luis González del Castillo. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido y feliz año, querido Luis, feliz año. Bueno, gracias, Jaime, a ti. Me tocó, yo creo que la vida te pone en el sitio que es en el momento. Te agradezco a Dios, te agradezco. Tú has sido constantemente, consecuentemente, hombre, es lo que un me luchador toca. por Venezuela. Gracias. Bueno, la gran pregunta, yo creo que es inescapable, es ¿cómo salimos de Maduro? ¿Qué hay que hacer para salir de Maduro? Lo primero es que hay que tener una unidad de propósito y una unidad de comando. La gente en general decía, bueno, vamos a salir de Maduro. Está bien, eso es un propósito, pero no hay un comando para el cómo. Para eso tienes que tener una organización y unos recursos, como en cualquier empresa. Y eso ha fallado, ¿verdad? Absolutamente. O sea, la oposición ha estado siempre dividida en eso, en sus propósitos. Una de las fallas fue no entender el grado de división que tienes que aceptar y comprender que va a ser así por sus características en su análisis que tú haces de esos actores y sus intereses, y qué grado de cohesión tienes que lograr en la otra porción para que aun cuando teniendo el mismo deseo o propósito general, no logran generar una organización y una capacidad para actuar de manera coherente y eficaz. ¿Tú ves que eso ha cambiado? ¿Que la oposición tiene ahora una unidad de propósitos, como dices? Sí ha cambiado por 3 razones. La primera razón por la que ha cambiado es porque se ha pagado un alto precio pero tan grande, que en efecto esta emigración genera en la diáspora una capacidad de reflexión lejos, digamos, de la
del drama que te impide, que te pone como un velo y no te deja que puedas pensar por lo menos a la distancia, ¿no? Entonces, esa diáspora obligada, tú me preguntabas cuánto tiempo fuera de cámara y ya yo tengo 1 año y 8 meses, y uno estaba intentando como, no es que no entendía, sino que buscabas como trastocar las reglas del juego. Y los actores que están allí, diplomáticos, militares, empresarios, trataban como de que se diera la oportunidad sobre unas reglas del juego que eran imposibles de implantar en ese terreno. Pero ¿de veras te parece que la diáspora, que es innegable, por supuesto, y que el gobierno, la dictadura, no trata de evitar? Muy por el contrario, hasta la estimula. Se perversa maléficamente, a Maduro le conviene que se vayan los venezolanos que no le apoyan. Pero ¿tú de verdad crees que esa diáspora ha unido a la oposición interna? Yo no lo veo así, Luis. Fíjate. No veo a Capriles y a Leopoldo López y a María Corina, los tres bajo una misma carpa. No los veo. Era lo que te decía al principio, que tú terminas identificando que es posible cohesionar y darle coherencia. Pero fíjate que el pueblo desde adentro, en su lucha, logró que, primero, se dieron las elecciones del 2015. Eso es presión de saber que hubo un fraude en el 2013, de buscar que se hiciera algún tipo de rectificación, que se venían de las luchas de los revocatorios, hasta cuando logras que se pongan de acuerdo por lo menos en una estrategia electoral. Aun cuando hubo algunos desacuerdos, pero se logró, ¿verdad? Y se eligió. Ahora la pregunta es, ¿por qué se respetó ese resultado? De 167 diputados, 112 diputados logró la oposición. Ellos empezaron a esquilmar eso, le quitaron 3 y empezaron en ese proceso, pero al final tuvieron que tomar una estrategia paralela, que es nombrar esa asamblea fraudulenta, esa Asamblea Nacional Cubana o castrista, me gusta a mí decirle, ¿no? No cubana. Los cubanos no se merecen eso tampoco. Pero nos estás contando un cuento que ya conocemos. Ok, lo que te estoy tratando... Lo que yo quiero decir es que yo no veo, hablemos de ahora, estamos en 2019, o sea, ¿por qué dejaron que la oposición ganara en diciembre del 15? Yo no tengo la respuesta exacta, no sé, quizá cometieron un error de cálculo. Yo te la tengo, porque he oído que has entrevistado y, como te dije, creo que llegó el momento. Nosotros estábamos en contacto con oficiales que cada vez fueron penetrados más, infiltrados y fueron lamentablemente neutralizados, ¿verdad? Pero muchos oficiales estaban haciendo un esfuerzo y una tendencia para buscarle una salida a la situación. Es decir, no es que Chávez no engañó y no manipuló y por supuesto que compró y pervirtió cantidades de oficiales, pero también una cantidad importante se resistía y por eso tenemos, tú sabes, llegas a la Navidad y hay casi 200 oficiales presos. Entonces, en este 2019, la respuesta es, cuando te decía la diáspora, como parte de la respuesta es que de esa, y por eso me fui a lo de la Asamblea. La Asamblea designó un TCJ y el TCJ, que es un producto de la nación, de la presión en ese 16 de julio de que hay que nombrar un CNE, hay que nombrar un gobierno de unión, hay que nombrar un TCJ correctamente. Bueno, ese TCJ ha hecho un trabajo de bastante esfuerzo, con muy pocos recursos, no se le comprendió en muchos de los sectores que siempre hemos cuestionado que manejan recursos, es decir, venezolanos ricos, pues, que tenían que dar más apoyo, pero a pesar de las dificultades, ese TCJ juzgó a Maduro. Y Maduro es, convicto y confeso, un corrupto y un lavador de capitales. Entonces, no es que no ha pasado nada y que no se ha dado una lucha. No hemos sabido cobrar las victorias porque siempre estamos viendo solamente en nuestros fracasos o en nuestros errores el que nada sea, y el que hace esa siembra de decepciones pareciera que fuera un aliado de la... O sea, ¿tú crees que ha sido un buen año para la oposición el 18? Mira, yo creo que la oposición en general ha venido dando una lucha muy grande. Y cuando digo en general, porque tú puedes particularizar, y yo no quiero, ni siquiera mi agenda es distraerme en lo que ya yo creo que hay que ubicar como que es parte de un lastre que tienes que soltar. Por eso te decía el grado de cohesión. La oposición ha logrado demostrarle a su propia militancia, a su mundo, al exterior, que llegó el momento de la libertad. Y ese momento nos ha costado muchísimo por los errores de la democracia, pero la democracia también costó implantarla, también tuvo avances significativos entre el 58 y el 98, en esos 40 años que decían un mundo. 40 años en historia es muy poco. Y sin embargo fue un avance. Yo soy un hombre nacido en la democracia, claro. Y frente a Díaz-Canel lo retaría a un debate ideológico, moral, conceptual y de toda naturaleza. Es una vergüenza, como tú lo dijiste, que el mundo
se haya retrotraído a la posibilidad de que en Venezuela se implantara el castrismo. Y por ahí en Nicaragua de regreso, y todo lo que pasó con Odebrecht, y todo el financiamiento de un sistema de narcolavado que sabemos que se hizo un eje La Habana, Bogotá, o el problema Pero Luis, no quiero ser aguafiestas o abogado del diablo, ¿ya? Pero yo tengo la impresión de que el 2017, a mediados, el pueblo volcado en las calles, parecía inminente la caída del régimen, parecía inevitable. ¿Ah? No ocurrió. Y tengo la impresión de que el año pasado el régimen se ha solidificado, me duele decirlo, me entristece profundamente decirlo. Le reconozco a la oposición un acierto, que no dignificó las elecciones fraudulentas, salvo Falcón, ¿no? Y el otro Pastor Bertucci, ¿no? Pero la oposición en eso atinó. Pero tengo la impresión de que Maduro, asesorado perversamente por los cubanos, está más fuerte hoy que a mediados del 17. Bueno, ahí discrepamos, como sueles tú decir. ¿Tú crees que Maduro Te voy a decir por qué. ha perdido poder el año pasado? Absolutamente. Fíjate que él desesperadamente inventa la Asamblea Nacional Constituyente. Es un régimen obviamente despótico, un régimen de tiranía, de fuerza, y él ha logrado controlar con la infiltración de más de 20.000 agentes del castrismo y con toda la corrupción y el narcolavado. Es un régimen de una mafia y está secuestrada la República, nuestra patria está secuestrada, yo no estoy diciendo que no. Pero cuando tú ves la lucha y dices, bueno, el 16 de julio esa oposición tuvo la capacidad de llamar una consulta y más de 5.600.000 ciudadanos dentro y fuera del país dijeron, queremos un gobierno de unión nacional, queremos una asamblea nacional legítima, queremos ¿Eso fue julio de qué año? Del 17, el año que me estás mencionando, del 2017. Ahora, ¿dónde estamos aquí ahora? Aquí ahora tenemos básicamente que termina una etapa cronológica inevitable que es 2013-2019 y que tú estás frente a un vacío de poder que se produce desde el punto de vista, digamos, democrático, pero los países fueron dando una lucha en el marco de la OEA, pero ahora simplemente no se aceptó la elección de mayo de este año que pasó. Por lo tanto, es inevitable que se descubran las barajas. Y eso, en paralelo, no es que lo descubrimos ayer, ¿no? Sabíamos que iba a terminar ese periodo. Y el proceso que va dando, bueno, que se hace un juicio a Maduro, que se discute, que se organiza la diáspora, que se logran estrategias. ¿Dónde está el problema esencial? Es un problema de fuerza, tú lo has dicho. ¿Te puedo interrumpir? Seguro. ¿Tú crees que algo importante va a pasar después del 10 de enero? Absolutamente. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, lo primero... Estamos hablando de la próxima semana, ¿no? Sí. Estamos hablando que hoy es 3 y dentro de 2 días debe haber una nueva directiva. O sea, ¿crees que un cambio es inminente en Venezuela? Sí. ¿Qué tipo de cambio? Exacto, eso es muy importante. Cuando la gente dice un cambio y la gente dice no crees expectativas, claro que vamos a crear expectativas, porque termina de, así como hubo deslegitimación desde el punto de vista del desempeño, desde el punto de vista del origen, la gente todavía decía, bueno, hubo una elección en el 2013 y Maduro, nosotros tenemos la convicción de que fue un fraude, pero está ejerciendo ese mandato. Cuando dices la gente decía, ¿a quién te refieres? Bueno, mucha gente... Al venezolano de a pie. Sí, la opinión pública decía, bueno, sabes que lo señalaron como una votación de muy poco diferencia y que bueno, que había que aceptar. Te estoy hablando de analistas políticos venezolanos. Sí. Decían, bueno, eso fue un error, Capriles ha debido ir a la calle, otros dicen que no, pero todo eso, como dices tú, quedó en el pasado. En el aquí y en el ahora hay 3 cosas que son inexorables. La primera, se termina un mandato 2013-2019 y en ese momento los actores nacionales e internacionales tienen que expresarse. ¿Qué hemos dicho los dirigentes políticos, los analistas? Bueno, señores, llegó el momento. Si la alternancia que se pactó en esa asamblea, por eso hago tanta referencia a esa asamblea, porque me consta en lo personal de oficiales que dijeron, esa es la salida, respaldemos la voluntad del pueblo. Y también me consta y le consta al mundo que hubo oficiales que dijeron, yo no acompaño esa elección de esa Asamblea Nacional Constituyente. Oficiales quiere decir militares de Estoy hablando de generales, coroneles... Que van a esperar hasta el 11 de enero. Que ellos fueron... Bueno, en su momento no esperaron, en su momento inclusive algunos renunciaron y se expresaron, se fueron para su casa, otros que se expresaron más beligerantemente. Yo creo que esto es un problema de entender cuáles son las circunstancias contra Pero una sigo tiranía. sin entender cuál crees que va a ser el cambio que va a ocurrir. Es una lucha prolongada y dura donde debe haber una designación de una unidad de mando, que fue lo que te dije en un principio. O sea, ¿qué ha cambiado cualitativa y cuantitativamente?
Cualitativamente, ha cambiado el hecho de que hay más claridad, lo que es la cohesión de quienes estamos a favor de una pelea frontal en una relación amigo-enemigo con una tiranía, que aquí no hay maneras de diálogo o de pactos con quien está secuestrando. Definitivamente tienes que poderlos bloquear, cercar y extraer. Esa es la acción desde el punto de vista de confrontación amigo-enemigo en la política. Pero esa operación de acoso ¿Quién y la hace? derribo, esa operación de bloquear, cercar y extraer, tú has usado el verbo extraer. Absolutamente. Eso es como extraer un tumor cancerígeno. Y después tendrás un tratamiento largo, como en Pero un tumor ¿quién hace cancerígeno. esa operación de bloquear y extraer? ¿Quién la Que hace? va a sonar romántico, pero esos son las fuerzas de la libertad, que O son sea, civiles y militares, y que son de venezolanos y son también de los que acompañan, porque la historia nos los demuestra. ¿Pero tú crees que el viernes 11 de enero, No. eso que tú llamas románticamente las fuerzas de la libertad, Sí. van a deponer a Maduro? Muy bien, te reitero, si fuese el 11 de enero que yo tuviera el plan, no te lo diría en este programa, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir, porque ya las cartas están abiertas, es que hay una confrontación evidente donde tiene que designarse una unidad de mando, que es lo que hemos llamado gobierno de emergencia. Pero ¿tú crees que los militares el 11 de enero podrían volteársele a Maduro? ¿Hay razonables indicios de que eso pudiera ocurrir? La realidad nos va a demostrar, y la realidad es esa realidad en el transcurso de eso que tú dijiste, 2019, que en los primeros meses de este año, a partir de ese 11 de enero, empieza una lucha que es de resistencia cívico-militar. Si me hablas de historia, te pondría, bueno, como toda gente, que si Hitler tomó París, hubo gente que dijo, yo no pacto la República de Vichy, yo me voy al exilio y yo trabajo con los aliados, que van a ser tomados por... Ojalá sea verdad, Luis, pero la resistencia cívico-militar comenzó mucho antes del 11 de enero. Absolutamente. La resistencia cívico-militar ¿Por qué estaba se en las calles reproyecta? a mediados del 17. Esa fue una resistencia Y la votación tremenda, también fue una resistencia. tremenda. Entonces, no es que comienza la resistencia el 11 de enero. Jaime, yo creo que donde ha estado el error es que nosotros esperamos un momento mágico y no es la sucesión multifactorial. Cuando tú me dices, por ejemplo, la gente dice, no, tiene que venir una invasión. El año este que pasó se inauguró con un debate que tendría que ser o no una intervención. Y tú lo haces como es correcto, diciendo que las fuerzas internacionales deben operar por el deber de proteger. Y nosotros hemos acompañado ese concepto. Internacionales y nacionales, y lo hacen los militares venezolanos Perfecto. casi mejor. Tú sabes lo que pasa, que a veces los falsos dilemas nos llevan a falsas respuestas, a la incógnita. La incógnita no es que o se hace esto o se hace aquello, o invade una fuerza internacional o nosotros nacionalmente se rebelan los militares y derrocan al gobierno, sino es una conjunción de esfuerzos. Ahora, ¿qué es lo que faltaba? ¿Y por qué soy categórico cuando te digo que sí estamos preparados ahora? Faltaba primero la claridad de ese concepto. Tú no puedes obrar cuando otro no obra por ti. Nosotros somos una tierra de libertadores, precisamente porque entendimos. Y la cátedra que yo planteé fue en ese tenor. Señores, ¿cuál es la geopolítica? Tenemos que ir un ratito a la publicidad y regresamos con Luis González del Castillo. No nos dejen solos, ya volvemos. Luis González del Castillo, que es un muy inteligente académico, analista político venezolano, ha venido con su familia aquí a Miami, ya no continúa con sus actividades en Caracas. Vamos a ver, entonces, ¿tú crees que el presidente Trump siente el drama de los venezolanos? ¿Tú crees que le duele el conflicto de los venezolanos? Si te tengo que responder como científico, te digo, no sé, porque no he tenido esa oportunidad. ¿Pero qué te dice tu intuición? Pero si te digo como científico, las consultas que le he hecho a gente que trabaja en su administración me han dado luces en cuanto a cuál es, desde el punto de vista de sus prioridades y sus preocupaciones, ¿verdad? Y no estaba en la lista en estos 2 años. No. La respuesta no. Discúlpame que es un poco larga, pero no es la primera. No le duele Venezuela, no le duele Cuba. Yo creo que le duele que en efecto exista, como de hecho se ve, pues, un desajuste en la región y hay una penetración china y rusa y empiezan los iraníes, algo. Entonces empieza a molestar la inmigración hacia los países y sí empieza a ser un problema de los aliados. A él le duele, por ejemplo, no poder hacer el muro, la inmigración ilegal. Eso sí le duele. Uno se da cuenta, está hablando todo el tiempo de eso. Pero no Venezuela y no Cuba. Entonces, ahí no te... Por ejemplo, Almagro sí le duele Venezuela. ¿Tú te das cuenta? Almagro sí se compra el problema. ¿Quiere que te hable políticamente?
Para mí el presidente Donald Trump es un aliado y como tal lo asumo y lo respeto. Yo no me puedo poner a pastorear nubes. Yo tengo al presidente Trump en la Casa Blanca. Pastorear nubes, me ha gustado esa frase, no la conocía. Claro, y es parte de nuestros problemas. Entonces nosotros venimos aquí nubes. Y entonces nos vamos a entre que si somos demócratas, yo no me puedo permitir esa exquisitez. Sí. Nosotros tenemos un presidente en la Casa Blanca y necesitamos un presidente en el exilio con un equipo de gobierno para que asumamos la lucha. Sí. La lucha por todos los medios, donde yo tengo el legítimo derecho a la defensa. Claro, claro, yo entiendo tu punto. Y ese es el problema. Tú no quieres criticar a Trump porque ustedes necesitan a Trump. Entiendo tu punto. Y lo asumo, con sus errores y sus cosas. Claro, claro. ¿Y qué debería hacer él para ayudarlos a ustedes, que no ha hecho todavía? Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer es lo que espero que nos haga que nos escuche mejor, porque cuando tú tienes 20 voces hablándole a una administración, escuche mejor. Sí, porque si haces un coro de voces que cada uno quiere decir algo y no tienes una partitura que todos canten al mismo coro, y lo que nos ha pasado es que a cada uno se le ocurría una estrategia. No, vamos a ponernos de acuerdo en todas las estrategias. No, señor. Aquí hace falta una capacidad de mando. Para eso se elige. ¿A quién tiene que escuchar Trump? Yo creo Dime una persona, alguien que... Te digo al ente, es un gobierno de unidad, un gobierno de emergencia. Pero ese gobierno no ha sido nombrado. Va a ser nombrado. ¿Va a ser nombrado? Dios mediante así va a ser. Pronto. Pronto. ¿Lo va a nombrar la Asamblea Legítima o el Tribunal Supremo en el exilio? O uno, en su defecto, el otro. ¿Quién crees que debería encabezarlo? ¿O quiénes? Creo que hay, me voy a reservar por respeto, porque precisamente es en esa disciplina en la que creo que hay hombres suficientemente probados y brillantes que están en capacidad de asumir ese equipo de gobierno de emergencia. Pero será un gobierno en el exilio de líderes morales que están en el exilio también, obviamente. Y que pueden estar inclusive algunos en territorio y asumir. El Tribunal Supremo asumió. Hemos llegado, y esto es una crítica constructiva. Sería y muy bueno, dura. eso sería bueno. Ese escenario que tú estás delineando, que la Asamblea y el Tribunal nombrasen a un presidente democrático de Venezuela. Porque en su día la Asamblea dijo Maduro queda inhabilitado del cargo, tú lo recordarás muy bien. Absolutamente. O sea, la Asamblea dijo Venezuela ya no tiene presidente, porque el presidente está reñido con la ley, por lo tanto lo inhabilitamos. Pero la Asamblea no dijo si Maduro no es el presidente porque lo estamos inhabilitando, ¿quién lo es? Así es. Y ese vacío no ha sido suplantado, no ha sido ¿Sabes cuál era el costo de decirlo? Pues el costo que pagó el Tribunal Supremo. Pero ya están afuera. Por eso, pero detuvieron algunos y otros salieron al exilio. Sí, ya están afuera. Entonces la lucha en este momento se plantea abierta. Ok, el criminal Nicolás Maduro, que es lavador de fondos y que es un ladrón, 18 años y 3 meses, tiene que empezar por pagar ese delito, pero es que ese es el más pequeño de todos, como todos sabemos. El problema es cómo ejecutas esa orden. ¿A ti te gustaría en ese gobierno en el exilio, no? Que me parece una buena idea. No sé si eso va a propiciar el cambio, pero por lo menos le permite al venezolano que está allá, ¿no?, entender que sí hay una agente alternativa, que hay un gobierno que se ha posesionado, que tiene legitimidad. ¿A ti te gustaría que en ese gobierno estuviera gente como Julio Borges, por ejemplo, que está viviendo en Colombia? Te repito lo que estábamos conversando. Yo con dolor debo decir, la gente tiene que aprender de sus errores y tiene que saber en un momento cuándo tiene que colocarse en una expectativa de, bueno, ¿en qué puedo ser útil? ¿Verdad? O sea, ni Borges, que no. ni Rosales, ni Henry Ramos tienen en este momento, frente a la nación venezolana, lo que yo calificaría con esa talla ética para poder postularse a ese tipo de cargos. Diego Arria sí. Diego Arria lo ha tenido porque sufrió en carne propia, en sus propiedades y en su persecución. Ha estado desde un principio. Es un hombre lleno de una gran formación internacional. Es sin duda alguna una pieza clave porque ¿cuáles son los dos factores fundamentales acá? El factor de la fuerza bruta, la fuerza del monopolio de la fuerza legítima de una, digamos, entidad, como estoy diciendo, gobierno de emergencia, que asuma eso. Y lo segundo, el conocimiento, la razón. Claro, es que en ese sentido, el otro día veía a María Corina, querido Luis, María Corina decía, vamos a aplicar la fuerza, pero ojo, no la violencia, la fuerza moral. Eso suena bonito, pero con la fuerza moral no alcanza
para desalojar del poder a esa banda de bribones. Y tú lo sabes bien. Entonces, a la fuerza moral a veces hay que acompañarla de una fuerza real. Cuando tú dices la fuerza bruta, la fuerza puede ser bruta o puede no ser bruta. Es bruta cuando la usan Maduro y sus sicarios, ¿verdad? Sí, es yo bruta. la llamé así. En realidad es una fuerza Pero la fuerza cuando la usaron... Muy bien. ¿De acuerdo? Cuando se usó la absolutamente. fuerza militar contra Hitler, esa no era una fuerza bruta. Esa era una fuerza inteligente, libertadora, luminosa, redentora. Entonces, acá tengo yo un problema. Si a ti te llama Mike Pompeo y te dice, Luis, usamos la fuerza, pero no la fuerza bruta, la fuerza luminosa, ¿qué le dirías tú? Porque cuando llaman a Julio Borges... Le digo que es un gran aliado de la libertad y abrazo esa ayuda, como lo hizo Miranda. Por eso la cátedra Francisco Miranda, que con humildad empezó a trabajar hace 1 año y 8 meses aquí, lo que ha planteado es lo que tú estás diciendo. Es abrazar los aliados internacionales de acuerdo a la geopolítica. Y usar la fuerza militar si es necesario. Absolutamente, es que la fuerza militar es para defender la Constitución. Claro. Las fuerzas militares de este país defienden lo que para ellos son sus intereses constitucionales e intereses regionales. Pero aquí tenemos el problema de fondo, creo que hemos llegado juntos a esto. Cuando algún militar desafecto en Venezuela llama, arriesgándose, porque los cubanos están espiándolo todo, y consulta con algún líder opositor, ¿y qué si nos levantamos? ¿Y qué si nos sublevamos? ¿Ustedes verían esto con simpatía? ¿Ustedes nos van a acompañar? Y resulta que muchos de los líderes opositores dicen no. ¿O estoy mal informado? Lamentable y dolorosamente, no comprender el problema o no tener la ética para asumir el riesgo que se te pone de conducir a una nación donde tu vida va en riesgo, igual que los militares, los civiles que entramos en funciones de Estado de cualquier naturaleza, sabemos que va la vida en riesgo. Va la vida, va la vida. Claro, y la gente trata de poner en resguardo a sus hijos y todo, pero ahí pueden salir 4 millones. Entonces, ¿cuánto hay? 27, 28 millones de venezolanos sufriendo si siguen emigrando. Ese factor inmigratorio, que nosotros el impacto lo recibimos desde los años 40 hasta los 80, y toda la guerra civil colombiana nosotros la recibimos, más de 4 o 5 millones de colombianos se hicieron nuestros hermanos en Venezuela producto de esa guerra, lo que no vimos en Cuba. Tú sabes la reflexión tan profunda que nos ha tocado hacer de lo que no hicimos por Cuba. Es un dolor que llevamos ahora, no porque ellos tengan 60 y nosotros 20, no, simplemente es que yo vi cuando ganó Chávez a compañeros que eran cubanos decirme, nos vamos, Luis. Vamos a cenar en casa, te invitamos porque dejamos Venezuela, no queremos repetir esa tragedia y no actuamos a tiempo. Y cuando en el 2001 comenzamos con un movimiento en el que tuve el honor de estar, con Alianza por la Libertad, a recoger firmas para derrocar a Chávez, derrocar a un tirano, Miranda dijo, muera la tiranía, viva la libertad. Y ese es nuestro máxima, muera la tiranía, porque no hay otra manera, no puedes convivir con un cáncer. Si tú no matas el cáncer te mata a ti. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Todo esto último me ha parecido supremamente plausible. Plausible es digno de aplauso. Un aplauso para mi querido Luis. Plausible. Tenemos que terminar. En 30 segundos, a ver, tú que eres inteligente y articulado, convéncenos, por favor, de que algo bueno está por venir en tu país. Los convenzo de que tengan fe en que Venezuela también sembró en esos 40 años de democracia virtudes, hubo familias y hay en este momento un movimiento andando para que se nombre en efecto, respeten al Tribunal Supremo de Justicia, pídanle a la Asamblea que cumpla en esencia el grado de cohesión que podamos y seamos todos coherentes, que a través de ese camino vamos entonces a tener la simultaneidad y la conjunción de factores con apoyo internacional. Porque habrá una voz de mando y habrá una conducta de ejemplo. Me parece que has abierto una puerta estupenda, ¿eh? Yo quiero creer que el lunes 14, la semana del 14 de enero... Estamos en lucha. Ya Venezuela podría tener un gobierno legítimo en el exilio, ¿no es cierto? Así es. Y entonces eso puede abrir otras puertas. Son los plazos. Una puerta abre otras puertas, ¿no? Así es. Trump recibe al presidente de Venezuela en el exilio,
los militares internamente, los militares venezolanos. Ese reconocimiento es lo primero que, es muy que importante. pido que nos acompañes a solicitar. Pero claro. El de Bolsonaro, el es de que es muy el de importante. Duque. Yo he insistido mucho en nombrar a un presidente en el exilio. Porque ¿qué pasa? Cuando uno le dice a Enrique Capriles, reúnete con Trump, te dice, no, es que después me van a criticar, que estoy yendo a tocar la puerta del imperio. Es un error. Dios me dio el privilegio de estar esta noche aquí, porque tú has pedido eso varias veces, y yo he tenido el privilegio de decirte, se ha trabajado. Estos magistrados del tribunal, su presidente y varios de sus colegas, la mayoría de ellos, y otros han tenido más dificultades o menos. Acuérdate que siempre es la cohesión y el medio vaso lleno con el que vamos a hacer la gran tormenta de salvación. Y son las dos únicas instituciones legítimas que le quedan a Venezuela, la Asamblea y el Tribunal. Así que vamos a trabajar infatigablemente para que eso ocurra. Esa es una foto que yo visualizo. Trump y el presidente en el exilio de la Venezuela libre. Tiene que ocurrir pronto. Un aplauso para Luis González del Castillo. Gracias, Luis, gracias. Y adelante, gran trabajo. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos, por supuesto, inaugurando la temporada 2019. Hoy es jueves 3 de enero. Y Caracas se ha convertido en una ciudad fantasma, fantasmagórica. No lo digo yo, lo dicen sus habitantes. Fatal. No hay camioneta. Uno no sale y no tiene que estar todo el tiempo a pie. Estamos mal. Muy mal. Bueno, nunca es más oscura la noche antes de que amanece, ¿no? Quizá las tinieblas espesas que invaden la vida venezolana preludian que viene un despertar, que viene un amanecer, quizá. Quiero creer eso. Venezuela no puede ser otra Cuba, ¿no? Eso no puede ocurrir. Ya 20 años son muchos años de sufrimiento, de privaciones, de gente muriéndose de hambre o por falta de atención médica. Esto es increíble, ¿no? Bueno, entre tanto, y esta es una noticia que me dejó a mí curioso, el cónsul griego en Caracas, ¿vieron? Va a un hotel, no me queda claro si estaba solo o acompañado, ¿no? Y le da un infarto. ¿Qué estaba haciendo el cónsul? Este es el hotel de Caracas donde falleció el cónsul de Grecia, Ayelos Aritos. Según el parte de la policía difundido el jueves, Aritos murió de un infarto. La administración del presidente Nicolás Maduro expresó en un comunicado sus más sentidas palabras de condolencia para el gobierno griego. Yo tengo 53, voy a cumplir 54 en febrero. Es muy pronto morirse a los 55 años. Salvo que el cónsul estaba haciendo algo no muy diplomático. Claro, porque ya a nuestra edad, si uno se somete a esas refriegas, a esos combates eróticos, sí, claro, puede el corazón decir hasta aquí hemos llegado. Pero yo digo que es una muerte dulce. Yo tengo para mí que esa es la muerte perfecta. Alguna gente dice, yo quiero morir en mi cama sin darme cuenta. No, yo quiero morir en mi cama amando a mi mujer y en ese momento es el fin. ¿Podría ser un mejor final? Yo digo que no. Es una muerte insuperable, una muerte romántica, una muerte lujuriosa, concupiscente. Uno quiere ser el adolescente que ya no es. Y el corazón te dice, hasta aquí hemos llegado. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Pero no sé si el cónsul estaba acompañado de una o varias mulatas de fuego, o de uno o varios individuos de dudoso origen. En cualquier caso, que descanse en paz, que descanse en paz. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, yo hablando de estas cosas. Ya volvemos. Bueno, estoy muy acongojado porque el expresidente argentino Fernando de la Rúa, que gobernó apenas 2 años breves, renunció en diciembre de 2001, pero es un caballero, Solo los caballeros renuncian al poder, ¿no? Está muy grave de salud, está internado en un hospital en Pilar, Buenos Aires. Mi saludo a su mujer, Inés, a sus hijos, Antonio y Aito, a quienes quiero mucho. El expresidente argentino Fernando de la Rúa, de 81 años, permanecía el jueves hospitalizado, bajo cuidados intensivos debido a un cuadro grave por una afección respiratoria y cardíaca. El parte médico informó que presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardíacas previas. Le dieron tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastía coronaria para asistir a su corazón.
El exmandatario se encuentra sedado y en asistencia respiratoria mecánica. En este tiempo acanallado, vil, en el cual los matones se atornillan en el poder, usurpan el poder, usan la fuerza para preservar el poder a sangre y fuego, yo rescato el gesto quijotesco, caballeroso, antiguo y honorable que tuvo el señor de la Rúa al apartarse del poder, al renunciar al poder y sus glorias y oropeles. Regresamos después de la pausa. Gracias por vernos hoy, gracias por acompañarnos en este comienzo de año, gracias a tanta gente afectuosa y entusiasta y querendona que nos ha visitado. Ahora nos haremos fotos a $3.50 cada foto. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.